Comenzaremos con la clase número 4 de nutrición en ovinos y manejo nutricional de la marca. Si bien todas las clases son importantes, la de nutrición y reproducción son las principales para el manejo productivo y reproductivo de los ovinos. En esta clase abordaremos los siguientes temas en forma separada: características de los ovinos con respecto a la adaptación ambiental, diversificación productiva, diferencias anatómicas entre ovinos y bovinos, dentición de ovinos y hábito de pastoreo, consumo de materia seca y agua, requerimientos nutricionales, que van los requerimientos energéticos, requerimientos proteicos, requerimientos minerales y requerimientos de vitaminas, el ciclo productivo de los ovinos y periodos críticos, la oferta forrajera, la carga animal, la equivalencia animal, el balance forrajero, suplementación y enfermedades metabólicas principales. Comenzaremos con las principales características de los ovinos con respecto a la adaptación ambiental. Si bien en el mundo hay aproximadamente 900 razas de ovinos, existen diversos tipos de ovinos, cada uno con sus características propias, que se clasifican por su origen, hábitat, su anatomía y finalidad productiva. Dentro de esas 900 razas hay algunas que son muy rústicas, como por ejemplo las laneras, como por ejemplo la caracul, como por ejemplo las criollas. También tiene un excelente aprovechamiento de pastos de baja calidad porque tiene una buena relación entre rumen y tamaño corporal. Son muy selectivas, mucho más que los bovinos, debido a que tienen una lengua prensil, un labio móviles y el labio superior es hendido o de porino. El ciclo productivo también se puede superponer bien si se maneja bien todo lo que es servicio y época de parto con la cadena forrajera o con la disponibilidad de forraje en un campo natural. El tipo o todo tipo de producción también se puede hacer a campo, es factible realizarlo a condiciones pastoriles y son animales muy dóciles y se adaptan muy bien a distintos sistemas mixtos, que es la próxima diapositiva que vamos a ver. El ovino se adapta muy bien con otras actividades agropecuarias, como puede ser la ganadería con distintas especies, con la agricultura, en sistemas silvopastoriles, en sistemas donde hay frutales. ¿Por qué se adapta bien con bovinos? Porque comen a distintas alturas, porque el bovino absorbe la población de huevos parásitos que en el caso de los ovinos son muy susceptibles a los parásitos internos, porque el ovino también rechaza menos el pastoreo alrededor de las heces de los vacunos. Con respecto a los caprinos, comen a distintos estratos. El caprino es mucho más ramoneador, consume mucho más el forraje de los arbustos. El ovino es pastoreador. Con respecto a la agricultura, tiene menos incidencia en el pisoteo que el bovino, se complementa bien con el uso de subproductos, es muy eficiente con respecto a las malezas y mejora la fertilidad de los suelos. En esta diapositiva se encuentra un sistema de pastoreo mixto de ovinos y bovinos. Esto es una fotografía del sistema productivo en Corrientes. Como verán, las especies bovina y la ovina pastorean juntos, y en Corrientes los sistemas son 70% de bovinos y 30% de ovinos. En este cuadro se marcan las diferencias anatómicas entre ovinos y bovinos. Como verán, el ovino es un animal más pequeño, por ende la estructura bucal es más pequeña y afinada y se relaciona con el menor tamaño que tiene el retículo rumen. Esto hace que al tener la boca más pequeña, incluso que tiene el labio hendido superior y labio muy móvil y la lengua prensil, hace que sea más selectivo. Esto hace que la dieta que consume el ovino sea más digestible, de mayor calidad y en menor cantidad. Es de mayor calidad por unidad de peso, cosa que no pasa con los bovinos, donde la estructura bucal es más grande, es menos selectivo, consume mayor cantidad y menos calidad por unidad de peso.
En esta diapositiva tenemos la fórmula dentaria de los ovinos temporales y permanentes. Los ovinos son heterodontos, quiere decir que tienen distintos tipos de dientes, tienen incisivos, tienen premolares y tienen molares, o sea que tienen 3 tipos de dientes distintos. También podemos decir que tiene dentición incompleta, que quiere decir que en la arcada superior no tiene incisivo y no tiene canino ni en la parte superior ni en la parte inferior. También se puede decir que son difiodontes, quiere decir que tienen una primera dentición que es temporal y después una segunda dentición que es permanente. Con respecto al hábito de pastoreo, los ovinos son animales pastoreadores, se adaptan fácilmente a distintos tipos de alimentos, son gregarios asustadizos, pastorean en forma gregaria para protegerse de los predadores, destinan parte del tiempo del pastoreo en juntarse, se juntan en familias y la majada de grandes se juntan en distintas subfamilias. El consumo o confort es aproximadamente a los 10 centímetros de la pastura de altura. Pastorean entre 8 o 9 horas. Si no hay mucha disponibilidad de forraje, suelen pastorear hasta 13 horas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a mayor disponibilidad de forraje, menos horas de pastoreo. Cuando hay poca disponibilidad de forraje, aumentan las horas de pastoreo. El pastoreo suele concentrarse en las horas del amanecer y del atardecer, esto debido al confort térmico que tienen los ovinos. La práctica de encierro nocturno no afecta a los hábitos alimenticios. La práctica de encierro nocturno es al atardecer, cuando vienen de la pastura, se encierran en un corral de encierre, que esto después lo vamos a ver en instalaciones, y se usa para proteger primero los predadores y después el abigeato. Lo repito nuevamente, tienen labio muy flexible, lo que le permite prender el alimento al ras del suelo. Hay algunos conceptos que los voy a volver a repetir. Los ovinos tienen boca pequeña, lengua prensil y bocado pequeño. Eso hace que sean más selectivos que los bovinos. Debido a que el labio superior hendido son capaces de pastorear al ras del suelo. Hendido quiere decir que es leporino, son de tamaño pequeño y ágil, son pastoreadores y prefieren las pasturas hasta 20 centímetros. Si la pastura es más alta de 20 centímetros, es difícil que entren a pastorear, porque siempre quieren tener una buena visión y tener pastos bajos, porque son animales de fuga y para defenderse de los predadores. Lo mismo pasa que caminan y pastorean en contra del viento por el olfato para percibir si hay algún predador cerca. Son muy selectivos a la hora de elegir los alimentos, siempre eligen los brotes más tiernos y con más proteína. Prefieren las leguminosas a las gramíneas y las hojas a los tallos, al revés de lo que pasa con los bovinos, que prefieren las gramíneas y los tallos antes que las hojas. Es más difícil manejarlo con alambrado eléctrico, hay que acostumbrarlos, es mejor para acostumbrarlos después de que se esquila. Por último, en esta primera parte de la clase vamos a comparar los hábitos de pastoreo del ovino y del vacuno. Muchos de estos conceptos ya los repetí en la filmina anterior. El ovino come más tabaco que el vacuno. El ovino prefiere leguminosas y hojas, en cambio el vacuno prefiere gramíneas y los tallos. El ovino pastorea más cerca de las heces del vacuno, en cambio los bovinos tardan meses en volver a pastorear cerca de la bosta, desaprovechando la oferta forraquera. ¿Qué ventaja tiene el pastoreo mixto? Se aprovecha mejor el pasto disponible, se obtienen mejores ganancias de peso por hectárea, tanto en ovinos como en bovinos, disminución de la carga parasitaria de las dos especies. Como recomendación, siempre cuando hay un pastoreo mixto, siempre hay que tener en cuenta la carga animal del bovino y del ovino. Hay productores que cometen el error de que se mide la carga animal del bovino y del ovino no, creyendo que come la sobra del bovino, y no es así. Hay que sumar las dos cargas.